If you are what you say you are, a superstar, then have no fear, the cameras. El último asalto en Radio Marca. And they wanna know, yeah. Saludos amigos, bienvenidos a El Último Asalto, el programa de Radio Marca dedicado al apasionante mundo de las artes marciales mixtas, de la UFC y de todo lo referente a los deportes de contacto. Yo soy Jorge Lera, como veis nos sigue faltando nuestro gran timonel Gonzalo Campos, que sigue de merecidas y prolongadas vacaciones, pero no os preocupéis que le tendremos la semana que viene, volverá con nosotros. Y quédense porque tenemos un programa lleno de contenidos auténticamente fantásticos, tremebundos. Vamos a contar todo lo que ocurrió en la cartelera de Iowa con una especial atención al estrepitoso descalabro de Bonical. Vamos a tener a Irati Prat, que nos va a contar todo lo referente a Joel Álvarez y su lesión, una lesión que, como ya sabéis, le va a impedir estar en la cartelera de Montreal, donde se iba a enfrentar a Benoit Saint-Denis. Nos va a contar toda la cronología, qué pasó, cómo pasó, todo de manera pormenorizada. Va a ser muy interesante. Vamos también, por supuesto, a analizar lo que va a ocurrir en esa cartelera, una cartelera que viene coronada con 2 peleas por el campeonato, el del peso welter, el del peso mosca femenino. Vamos a tener, como siempre, a Pedro de Pablos con su sección Sonrisas y Lágrimas, en las que nos va a contar las mejores anécdotas y las mejores historias, en este caso de José Aldo y de Jack de la Madalena. Y, por cierto, este programa lo tenemos gracias al patrocinio de Winamax, que ya tiene las cuotas de ese combate estelar de la semana que viene. La pelea por el campeonato, el título del peso welter, lo van a disputar Belal Muhammad y Jack de la Madalena, y las cuotas de Winamax son: Belal Muhammad se paga a 1,44, es decir, el favorito, el campeón. Jack de la Madalena, el retador australiano, se paga a 2,75. Así que vamos a comenzar porque tenemos muchísimos contenidos, así que ¡arrancamos! Y comenzamos nuestro repaso semanal con lo ocurrido este sábado en la Fight Night en Iowa, en la que pudimos vivir la estrepitosa caída del hasta ahora imbatido Bonical, en el que se suponía que era un combate de reválida para el popular peleador estadounidense. Su rival, el neerlandés Reiner de Ridder, se saltó el guión y le noqueó sin contemplaciones en el segundo round. Los gestos de dolor de Nical al recibir esos rodillazotes de Ridder lo decían todo. El americano dijo que el striking del neerlandés no era gran cosa en la previa y acabó recibiendo su 3-piece anasoda particular. En el combate estelar, Cory Sandhagen lució impresionante y consiguió un importante triunfo en el segundo round ante el ex campeón mosca Davison Figueiredo, que no dio su mejor imagen. Sandhagen vuelve a meterse en lo más alto de la división y ha pedido disputar el título ante el vencedor del campeonato entre Merab Dvalishvili y Sean O'Malley. Si tu rival entrena con un experto en llaves de pierna como Ryan Hall, no puedes pasarte de listo. Fiji pecó de novato y a Sandhagen las setas mágicas parecen haberle sentado mejor que nunca. Después de muchos años de espera, ya tiene el cinturón a tiro de piedra. Y este sábado viajaremos a Montreal, a Canadá, para el esperadísimo UFC 315, un espectacular evento numerado coronado con 2 peleas de campeonato, el del peso welter entre Belal Muhammad y Jack de la Madalena, y el del peso mosca entre Valentina Shevchenko y Manon Fiorot. Montreal se vestirá de gala para recibir a 2 campeones y quién sabe si será durante esta cartelera cuando la UFC anuncie el esperado combate de Ilia Topuria para el 28 de junio. Si Belal gana, todos sabemos quién será el rival de la leyenda. Como dice la canción, hay un amigo en mí. Aunque desgraciadamente, y hablaremos después de ello, la peor noticia saltaba el pasado sábado cuando se confirmaba que nuestro peleador Joel Álvarez, debido a una lesión, se caía del cartel en el que iba a medirse con el francés Benoit Saint-Denis. Un duro palo para el asturiano, que tiene un combate de ensueño y que ahora seguramente decida saltar directamente al peso welter. Qué pena, por favor. Una lesión en la mano ha impedido al fenómeno enfrentarse a Saint-Denis este sábado y Joel espera volver a finales de verano, pero directamente en el peso welter. Demasiadas señales de la vida como para no hacerlas caso. Bye bye peso ligero. Pues estas fueron nuestras noticias flash. Enseguida entramos ya con todos los contenidos.
Pues hoy tenemos una mesa de auténtico lujo. No puedo estar mejor rodeado. Tengo a Pedro de Pablos, tengo a Irati Prat, que además esto me hace muy feliz porque además os lo digo de verdad, creo que representáis una generación de periodistas jóvenes que entráis con seriedad, con rigor, con información, con periodismo especializado en una época en la que quizá lo más sencillo para triunfar es hacer un poquito el cavernícola, pero bueno, ese es otro tema. Nos vamos a meter, si os parece, Irati y Pedro, con lo que pasó en la Fight Night en Iowa, en Des Moines, donde quizá lo más destacado, yo empezaría por ello, aunque fuera el combate coestelar, el descalabro de Bonical. Venía imbatido, venía como figura, ya nos dejó alguna duda en su combate con Paul Craig, el que ganó, pero no convenció, empezó a escuchar algunos abucheos, incluso en el Madison Square Garden, pero el descalabro se ratificó ahí en el Wells Fargo Arena de Des Moines, en Iowa. Cayó noqueado ante Reinier de Rier, RDR, el neerlandés. Sí, ¿qué tal, chicos, por cierto? Bien, todo bien. No tan bien como bueno, vos. hemos tenido semanas mejores, ¿no? Porque lo de Joel nos ha hecho daño, pero bueno, luego hablaremos de ello. Bueno, la verdad es que yo creo que sí, la gran decepción de la velada, la verdad es que hay que decir que cuando luego planteas el tema de la decepción, mucha gente ya confirmaba que le venía decepcionando de antes, ¿no? Bonical, que quizás el hype que se había planteado desde la propia UFC había sido demasiado alto. No hay duda, ¿no?, de que en la lucha ha sido un peleador histórico. Ahí están sus logros antes de entrar en la propia UFC, pero no solo la de Paul Craig, yo te diría la de Cody Brundage, que es verdad que lo finaliza. Pero recuerdo UFC 300, que es un evento que, por cierto, ha envejecido realmente bien con el paso de los meses, sobre todo viendo lo que ha venido después y el mal arranque de año que estamos teniendo. Aquel evento fue impresionante. Pues recordemos que aquella pelea estuvo en la cartera principal, y que dejó, por ejemplo, un Prochazka Rakic fuera. Fuera, que estuvo en las preliminares. Ya recuerdo yo silbidos en aquel evento en Las Vegas, ¿no? Entonces, bueno, pues la UFC ha intentado, la UFC y Gonzalo han intentado crear un hype tremendo. Ahora que no nos oye, ¿no? No, pero se ha caído por su propio peso. Sí. La realidad es que es muy limitado en el striking. Sobre todo los gestos de dolor cuando recibía los rodillazos y cómo se cubría en el clinch era preocupante porque no es una técnica de un peleador que haya desarrollado un buen striking. Él mismo criticaba el striking de Rieder antes de la pelea y al final fue de Rieder el que le dijo: yo soy doble campeón de One Championship, yo sé lo que son los niveles, tú nunca te has enfrentado a nadie como yo. Y le demostró que no está para todavía ni para un top 15, ni quizá tiene que todavía 2 o 3 más peleas para empezar a hablar de él otra vez. A mí, quizá lo que más me sorprendió, más que las carencias en el striking, que las puede tener, pero que es un hombre que pega duro, porque lo hemos visto noquear, es fuerte físicamente, es un atleta también prodigioso en cuanto a la condición física, pero sí le vi en algo que es fundamental en las artes marciales mixtas, que por ejemplo no lo es tanto en el mundo de la lucha, que es esa capacidad de asimilar el castigo, de saber sufrir en un octágono, de tener la capacidad de superar situaciones adversas. Y la primera vez que realmente le vimos sufrir, recibir golpes, los rodillazos de Reinier de Rieder, vimos que los acusaba mucho, los acusaba en exceso. Ese es el problema, que el asimilamiento del dolor no era nada bueno, y es lo que tú dices, nunca había tenido un rival que le hubiese puesto en un aura, en un umbral de dolor tan alto, o digamos mínimamente alto, y a la mínima que recibió un golpe ya se le vio en el primer asalto como cansado, salió al segundo como con síntomas de cansancio. El lenguaje corporal no era bueno. El lenguaje corporal no era nada bueno, y ya cuando recibió 2 o 3 rodillas más se le vio que ya se echó para atrás, y ya cuando recibió la definitiva se tiró directamente al suelo, no fue que le tuviese que hacer TKO ni nada, se tiró al suelo y pararon el combate. Oye, son 29 años en cualquier caso, unas condiciones técnicas y físicas muy buenas, un 7-1 dentro de la UFC, es su primera derrota realmente en una carrera muy poco natural, muy atípica, ¿no? Porque ya en el segundo combate ya estaba en las Dana White Contender Series, finalizando, etcétera. ¿Es recuperable Irati? ¿No? ¿Hasta dónde tiene techo? No, hombre, yo creo que sí, yo creo que no le veo como futuro campeón. Evidentemente el objetivo será afianzarse en el top 15, ¿no? Y hacer buenas peleas. Tampoco sé si eso a él le motivará o qué esperará de su carrera, pero evidentemente al final él mismo no se ha puesto palos en las ruedas. Recordemos que hace no mucho él estaba diciendo: no, es que yo quiero pelear con Chimaev, podría ganar a Chimaev. Claro, son palabras que envejecen muy mal, ¿no? Después de sus últimas actuaciones. Dicho lo cual, hay que hablar
mal de Bonical, pero también hay que hablar muy bien de RDR. Quiero decir, es que es. lleva 3 finalizaciones en 3 peleas. Yo creo que evidentemente había expectativa, ¿no? Por saber qué podía hacer a llegar como campeón de One, pero también había, yo creo, la duda de, no, es que ha habido otros campeones que han venido de otras compañías. Bueno, el último caso es el de Patricio Pitbull, ¿no? Que tampoco es que luciera tremendamente bien contra Jair, ni mucho menos. O el caso de Michael Chandler, ¿no? Que sí, es muy divertido, sí, ha peleado con los mejores de la UFC, pero tiene un 2-5. No ganaba, pero sí daba espectáculo, pero no ganaba. Pero el caso es que Era Reinier de al Ridder, revés, sí. que yo creo que aquí sí que era más convidado de piedra, que era un poco pues el convidado a la gran fiesta de Bonical. Sí. Y además la manera en que le gana en todos los terrenos y especialmente en el striking, un hombre que destaca sobre todo por su capacidad de finalización en el suelo. Y dijo, he sacado mi genética holandesa, ¿no? Holanda siempre ha sido el paraíso del Muay Thai, del kickboxing, del K1, de todas estas disciplinas, puño-pierna. He dicho, no, ya yo soy un finalizador en el suelo, pero soy holandés, he sacado mi genética holandesa. He ganado al mejor luchador que decíais que hay en Estados Unidos. Ahora quiero el mejor striker, es decir, quiero a Sean Strickland. Bueno, vaya golpe de autoridad y además creo que justificado, porque como dice Sirati, son ya 3 finalizaciones consecutivas en sus 3 combates en la UFC. En 6 meses. O sea, que llegó hace Tremendo, nada. sí. Fue en cuestión de 2 meses finalizó a Mercer y a Kevin Holland. Ahora ha hecho lo propio con Bonical. Yo creo que lo siguiente para él será eso, un top 10, quizá que ya vaya para arriba. No sé si la UFC le va a dar de entrada al número 2 de la división, son palabras mayores. Pero creo que sería un combate entretenido por entre... pedir que no quede, yo creo claro, que por hizo bien. pedir, tiene que hacer bien, tiene que pedir. Además, acaba de cargarse al mayor prospecto de la división, uno de los mayores prospectos de la compañía, por lo que hace bien. Luego estaba por ver la UFC qué decide hacer con él. Bueno, el combate estelar, Cory Sandhagen, que creo que lució de maravilla, le vimos con actitud, con ganas, completísimo ante un Davison Figueiredo, quizá decepcionó un poco, al final cayó lesionado por una lesión provocada evidentemente. Te digo, Jorge habló anoche, Fiji, en un medio brasileño, a Gen Fight, y ha dicho que estuvo a punto de bajarse de la pelea porque se le dislocó la mandíbula en la previa. Ostras. Y tuvo una infección también en la pierna por unos rasguños que no se cuidó correctamente. Bueno, sabemos que hay muchos peleadores que pelean sin estar al 100%. Al final tienes que cobrar. Sí. Entonces, bueno, pues es verdad que no lució bien, ¿eh? No lució bien Fiji y una pena. Y Sandhagen, que vino, acabó el combate y dijo, oye, que es que quiero además ser el próximo retador al título. Viene en breve el combate entre Merab Dvalishvili y Sean O'Malley y dice, el que gane quiero ir yo contra él. Y yo creo que lo que tiene que pasar se lo merece ya Sandhagen. Peleó en su momento por el cinturón interino contra Peter Yan, pero ya se merece una oportunidad titular después de un bagaje que tiene. Lleva muchos años en la división. Sí que es verdad que ha perdido contra Sterling por sumisión, pero ha ganado a gente muy importante. También perdió contra Umar. Pero yo creo que como se va a hacer o seguramente se haga la pelea entre Peter Yan y Umar, quizá y cuando Merab como quiere ser un campeón activo, quizá le venga bien entre medias del combate contra Umar o Peter Yan, enfrentarse a Cory Sandhagen, que es un peleador que es entretenido de ver. Quizá no sea tan mediático, aunque últimamente está intentando pulir eso, pero quizá no sea tan mediático como otros, pero a mí me parece que es muy completo, va bien en suelo, va bien arriba, o sea que no hay nada que reprocharle. ¿Lo ponéis por delante de Peter Yan? Peter Yan, ¿no? Yo no lo sé. Peter Yan ha dicho que quiere pelear el 26 de julio, que es Fight Night en Abu Dhabi. Hay algún rumor por ahí de que va a pelear con McGee, que sería un salto muy grande para también, McGee. claro, Una buena racha, pero sería un salto muy grande. Está fuera del top 10, si no recuerdo McGee, o justo el 10º. Pero no sé, ¿eh? Yo entiendo que Merab, si gana, que yo para mí es favorito frente a Sean O'Malley, pelearía a final de año otra vez. Bueno, no sé, yo pondría por delante a Peter Yan ahora mismo que Sandhagen, pero... Y la de Umar al final no se ha quedado un poco más en la... Porque Umar quería pelear más adelante. Claro, quería pelear a partir de octubre. Claro. Oye, y por ir resumiendo, un desgusto, la derrota de Santiago Ponzinibbio ante D-Rod, ante Daniel Rodríguez, cae por un KO de los duros. Fíjate el instinto que tiene Santiago Ponzinibbio de protestar la parada, quería seguir, se incorporó y había pasado un rato y se fue, estaba sin equilibrio. Una auténtica lástima, no sé qué futuro le queda ya a un hombre que ha tenido un perfil tan alto, ¿no? Sí, además fue mala velada para los hispanohablantes porque perdieron Bolaños, Daniel Marcos, perdió Santiago Ponzinibbio. Bueno, a ver, yo creo que si tenía alguna intención de volver a regresar a puestos top, evidentemente aquí se ha visto frenada. Creo que D-Rod hizo un combate muy inteligente, muy bueno. La verdad, y bueno, pues el golpe final, es verdad que parecía que estaba remontando, ¿no? Es que Santiago Ponzinibbio es lo que tiene, ¿no? Muchas veces esas remontadas porque él, cuando sale a darlo todo, sale a jugársela, él
si entra en sus manos, pega con todo porque entra con esa decisión. Lo que pasa es que también eso le hace que muchas veces se expone en exceso. Son entradas vamos, una ruleta rusa muchas veces lo que plantea Santiago Ponzinibbio, y en este caso le cazó D-Rod y bueno, pues nos quedamos un poquito fríos, ¿no? Porque es un peleador muy querido, además, por toda la afición. Y es complicado para él, yo creo que antes de la lesión esa que tuvo, sus aspiraciones eran el máximo, ir a por el cinturón, y ahora la realidad es que ya tiene una edad, viene de victoria, derrota, las derrotas a veces han sido por finalización, por lo tanto está en un punto en el que quizás esté para peleas, pues eso, contra gente reputada dentro de la compañía, pero no top. Pues un Daniel Rodríguez, otro peleador que esté ahí entre medias del top 15, fuera del top 15, pero es lo que le queda, Claro, yo creo. Él tiene tanto perfil que podría ser un peleador ascensor, pues sería una pena ver un hombre que ha estado tan cerca y que cuando estaba en su mejor momento tuvo esa infección, un parón. Bueno, ha sido una carrera que creo que no ha podido conseguir todo lo que hubiera conseguido en las condiciones normales, ¿no? Una auténtica pena. ¿Y os parece que señalemos ahí alguna de las revelaciones de esta cartelera? Yo me quedaría con Azamat Bekoev, ¿no? También, que es un 2-0 dentro de la UFC. Me gusta su estilo, consiguió un KO fantástico ante Ryan Loder, que era el campeón venía de ganar el de Ultimate Fighter, y me parece que un hombre que entra a corto aviso, gana, ahora vuelve a ganar 2 finalizaciones en la UFC, tipo compacto, que tiene muy buena lucha, que hemos visto también cómo tira golpes, además con volumen, con precisión, con contundencia. A mí me pareció un peleador interesantísimo. Un ruso en Estados Unidos. Exacto, sí, está en pasado por el American tamiz. Top Team. Entonces, bueno, la verdad es que, fíjate, además él contó, él debuta en UFC 311 como reemplazo de muy corto aviso, venía de ser campeón de LFA, y él llega a contar que cuando le llaman la UFC, tenía $15 en la cuenta y que no tenía ni para echar gasolina. Y después no le dieron el bonus en aquella pelea, aunque posiblemente lo con mereció. Zachary Reese era así, ¿no? Sí, Pero en esta sí se lo han dado. Sí. Se lo han dado. Y además- bueno, pues merecido. Y nos quedamos con alguna más. Yo me quedo con una, a ver si coincidimos. Yo también, me voy a quedar con... No sé si diría... Es que bueno, Yo me quedo con Gillian Robertson. Yo también, por encima por finalizar, sí, yo también me voy a quedar con ella porque además es una peleadora que es entretenida, o sea, siempre va por la finalización, tiene bastantes finalizaciones, creo que hay que empezar a tenerla en cuenta, encima es una peleadora que divertía de ver, ganó una rival difícil, la María Rodríguez. Salto importante. A mí lo que más me llama la atención de esta mujer es que con 29 años tiene ya 19 combates en la UFC, como que al principio pagó la novatada, pero ahora se asentó en el peso paja, lleva una racha de victorias consecutivas, es como que ha acumulado toda esa experiencia, la actitud que mostró, y me parece que es una más que posible candidata a disputar el título. Así que yo me quedaría con ella. Y que bueno, tiene a favor una cosa, que es una tontería, pero el pelo rojo. Efectivamente. Porque me acuerdo que en su día Gonzalo hablaba de las NPCs brasileñas, que es verdad que en las categorías femeninas hay muchas peleadoras que, quieras que no, parecen casi... O sea, como... A ver, que no quiero que suene mal. Pero eso son como... Están clonadas, claro, como ¿no? que al final te cuesta diferenciar, pero aquí no, sabes que Gillian Robertson es Gillian Robertson y es muy reconocible. Bueno, pues todo esto pasó en la cartelera en Des Moines, en Iowa, pero enseguida vamos a ir con un capítulo muy interesante porque vamos a contar todo lo que ha ocurrido con la lesión de Joel Álvarez, que por desgracia es la noticia que ha marcado toda esta semana. Irati Prat, saltaba la noticia, una noticia que nos dejó helados prácticamente con esa lesión de Joel Álvarez a última hora. Estábamos ilusionadísimos con su combate ante Benoit Saint-Denis porque era una gran cartelera, era un gran rival en la cartelera estelar de la velada de Montreal, porque confiábamos en que Joel iba a ganar a Benoit Saint-Denis, y se nos ha caído todo el castillo de naipes ahí por una lesión de última hora. Yo creo que era la gran pelea de su carrera hasta el momento, porque es verdad que en su día peleó con Sarukian, pero Sarukian no era lo que es ahora. Entonces era un pay-per-view, una cartelera principal, los focos que eso conlleva, las victorias consecutivas que él llevaba, el salto definitivo, aunque fuera su última pelea en el ligero. Ganar a Benoit Saint-Denis, finalizar a Benoit Saint-Denis te iba a dar 100% la oportunidad si tú subías al welter, enfrentarte a un top 15 del peso welter. Entonces era un peleón. Y de hecho, yo te diría que era la pelea más atractiva de UFC 315, siendo puramente objetivos. Sí, o sea, sí. ni tener en cuenta que para un finlandés. Totalmente. Ahí vea la cartelera y dice, este combate lo quiero ver.
dos tipos que finalizan como auténticos Una guerra. pirañas. Iba a ser una guerra absoluta, pero bueno, pues a ver, lo contamos desde el principio, un poquito si os parece. Vamos allá, vamos con la cronología pormenorizada, Irati, porque creo que merece la pena. Todos Tiene sabemos- buena información. Sí, todos sabemos que Joel en el pasado tuvo problemas de visado para entrar en Estados Unidos. Esto se solucionó con la última victoria, que fue con la última pelea, que fue en Florida, si no recuerdo mal. En Tampa, eso es, no me sale el nombre, en Tampa. Sí. Y ahí ya, bueno, ya no había problemas. A partir de ahí solucionaron entrar en Estados Unidos para cualquier futura pelea. Pero claro, esta pelea era en Canadá. Entonces había que hacer todo el proceso de nuevo. Canadá es un país relativamente restrictivo en temas de visado. Entonces es verdad que ya desde hace unas cuantas semanas pues había el run de que faltaba el visado de Joel. Entonces yo cuando me dicen no va a pelear Joel, lo primero que pienso es en esto. Pero es verdad que justo es el viernes por la noche, tal, yo creo que vosotros lo comento el sábado por la mañana. Sí. Después de preguntar... Nos dejas ahí embargada la información, evidentemente, por razones obvias y por respeto a... Yo voy con a la esto fuente y al primero, propio ¿no? Joel. Con el tema del visado, pero me dicen, no es un tema de visado, el tema del visado se había resuelto. De hecho, el lunes iba a viajar ya a Canadá, ha sido una lesión. Entonces, había una lesión en la mano, con informes médicos y todo, que evidentemente no se pueden publicar, pero ya los tiene la UFC, de que había una lesión en la mano y de que el médico le Pues recomienda uno de los Joel- dedos está prácticamente todo inflamado, Sí, como diría, una, a ver, viendo como una la morcilla foto, de Burgos mano prácticamente. izquierda, mano izquierda, 3 semanas sin poder golpear. Entonces, bueno, al final... Nada especialmente grave Eso es. porque no es una lesión de larga duración, pero sí es una lesión que evidentemente te impide acometer con máximas garantías el combate más importante de tu carrera. Claro, y aquí hablando con Joel, él mismo te dice, vale, yo seguramente podría haber peleado. Me refiero en el punto de forzar a un límite y tal, pero estos son unos niveles que es que no puedes ir a una pelea mermado. Claro. Entonces, porque sabes que tienes muy pocas opciones de ganar si vas mermado a una pelea. Entonces, bueno, entiendo que si te puede hacer falta dinero, tienes que arriesgar, tienes que ir, presentarte y tal, pero bueno, no es el caso, por suerte, de... Es que luego de ha habido Joel. veces que algunos peleadores han decidido ir al combate, han actuado dentro del octágono muy mermados y luego se ha desvelado la lesión y han recibido críticas. Es decir, Sí. claro, es que Claro, luego lo por dices, no tal, es renunciar que- a la bolsa Claro. ha salido al octágono y el tío no ha hecho nada porque estaba lesionado, porque tenía una lesión, etcétera, etcétera. O sea que es un infortunio y al final Sí. puede haber críticas por ambos lados, ¿no? Si acudes al combate o si no acudes. Es verdad Entonces, hay que tomar las decisiones con seriedad, con tu equipo y ya está, y ser consecuente. En un primer momento, antes de que, bueno, luego Joel emite un comunicado en redes sociales, tal, y ya confirma que va a subir al peso welter. Es verdad que no descarta en un momento que tenga otra más en el ligero, en el punto de que, evidentemente, él llevaba un corte de peso fantástico. De hecho, solamente le quedaban 6 kilos en el momento de la lesión. O sea, estaba bastante bien todo el proceso y lo iba a completar en la Fight Week. Pero él dice, bueno, si me reprograman la pelea contra Saint-Denis a finales de julio, en agosto, pues puedo hacer esa pelea. Pero, evidentemente, la UFC tiene otros planes, estaba buscando alternativas. La que ha encontrado, bueno, pues entiendo que es la única que cierto. había, que es Prepolec. Sí. Que no, Esto- yo, con todo respeto, no me acordaba ni que existía. Ni yo. Es el rival que va a tener al final Benoit Saint-Denis. Yo creo que lo han buscado un poco el del pueblo. O sea, el que estaba ahí al lado, el que tenían Sí, más cerca, sin problema de visados, por los sin visados, nada. cualquiera que hubieran intentado traer hubiera sido una demora, a lo mejor con los papeleos. Se intentó Rebechi, ¿eh? Sí, sí, Que pero estaba claro, pasaba en lo Florida, mismo. pero fue un tema de visado, no puede ser. Traerlo. Y al final, pues ha sido este Kyle Prepole, que casi nos acordábamos de él. Por cierto, la cuota que tiene Winamax para este combate, fíjense qué diferencia con lo que era el combate de Joel Álvarez. La cuota es que Benoit Saint-Denis es favorito 1,09, es decir, favorito prohibitivo según esta cuota de Winamax, y la victoria de Kyle Propelec se paga a 7,25. Poco me parece, me parece, sinceramente. Pero bueno, o sea, quiero decir, en ese momento ya en el que están buscando un reemplazo le confirman a Joel, pues evidentemente que no se va a reprogramar la pelea, que quiere mantener a Saint-Denis en la cartelera y que él tendrá que pelear en otro momento y ya, pues bueno, pues él ya decide que va a subir al peso welter, porque ya evidentemente otra vez hacer el recorte de peso, recordemos que él suele bajar de en torno a 90 kilos a los 70 que tiene que dar, es un recorte pues, tremendamente agresivo y aún así luego sube muy bien quiero decir, tiene un rebote muy cómodo, muy saludable, tiene un gran trabajo, ¿no?, con David Rojas y compañía en su equipo. Y bueno, pues
A ver, es que nos ha dejado muy fríos esto, Sí. la A mí verdad. lo del subir al peso welter, a mí francamente no me preocupa porque creo No, a mí que tiene tampoco. la estructura No, sí, sí. como para incluso sentirse más fuerte, más cómodo, poder pelear más a menudo, va a ser mejor para su salud y es que estoy convencido de que el rendimiento del peso welter de Joel Álvarez va a ser brutal porque él tiene Sí. una estructura, una morfología que vale para ser un peso welter o un peso medio si él quisiera. Pero bueno, vamos paso a paso. Irati, tú que estás en contacto con ellos, ¿había cierto miedo a esa rumorología que enseguida en cuanto saltó la noticia, todo el mundo, ya se sabe, aquí hablar es gratis desde el sofá de casa, no, eso es el visado, eso es que no daba el peso, es que no sé qué, es que no sé cuánto, y la gente empieza a poner en duda algo que Sí. está ahí certificado con los reconocimientos médicos, ¿no? Claro, al final, bueno, yo lo tienen fácil, ¿no? Porque solamente tienen que presentarlo, ellos tienen que responder únicamente ante la UFC, evidentemente, ¿no? Y a ver, yo puedo decir que los he visto porque me los mandó y sí, evidentemente, hay informes médicos que acreditan que es una lesión. Luego, pues cada uno puede decir lo que quiera y tal, pero bueno, o sea, yo entiendo que él estará tranquilo con lo que ha pasado, ¿no? Porque evidentemente es lo que ha ocurrido y ya está, una lesión y pues estas cosas pasan, por desgracia. ¿Y qué nos puede dar la UFC? ¿Tomará ahí, le pondrá en cuarentena un poco, le pondrá ahí a un mal cliente? Porque sabe que muchas veces Sí. las lesiones ocurren, pero que la UFC también es muy Claro, a suya ver cómo se lo para toma, estas ¿no? cosas, ¿no? Él ha dicho que va a pelear antes de que acabe el año, 100%. A priori sano estará para antes de que acabe el verano y aquí es el tema, ¿no? Porque es verdad que si hubiera ganado a Saint-Denis, pues alguno voy a pensar incluso, oye, mira, y si le ponen a Carlos Prates, qué pelea hubiera sido esa tremenda, ¿no? Que sí, para sí. entrar directamente también al top 15 del peso welter. No lo sé, no sé qué le pueden plantear. No. Pero bueno, yo creo, es que pienso que... Que vuelva cuanto antes, que lo bueno de Joel es cuando agarra la racha de tener un poquito de continuidad, es un peleador que Y es que le pueden poner un mal rival, excepcional. pero es que yo creo que Joel es el Sí, más sí. rival para el que Exacto. se lo ponga, Sí, sí. más que al contrario. A mí fíjate que me cuadra un Neil Magny, por ejemplo. Sí, sí. Un Neil Magny que es el típico El gatekeeper. gatekeeper, ¿no? Ahí Y dicen, el- bueno, mira, como todo el mundo pasa por Neil Magny para entrar al top 15 del peso welter, por lo tanto, si sube por un Neil Magny que va bien en suelo, tal, Joel no tiene mal suelo para nada, pero en el striking es muy superior a Neil Magny, creo que sería una buena pelea, pero el tema es ese, cómo se toma la UFC, pues sabemos que Dana White tiene un muy mal pronto. tiene ahí el Sí, pronto ese. Sí, sí. Cambia el pronto por brillo a veces, ¿no? Como ese Sí. anuncio ese. Claro, como se parece al calvo ese de los detergentes. ¿Cómo estaban de ánimos, Irati? No, pues a ver, hombre, Porque un el poquito- varapalo es gordo, ¿no? Sí, evidentemente, pues jodido, la verdad, ¿no? Porque ya al final encima te pilla en los tramos finales. Es que días antes de viajar a Canadá con todo el trabajo hecho. Es verdad que yo creo que Joel en cierta medida ya lo tenía... O sea, ya está curado de espanto, me Sí. refiero ya a lo que le pasó el año pasado, por ejemplo, ¿no? La primera parte del año, de hacer 2 campamentos para 2 peleas que no tuvo. Quiero decir, ya en cierta medida sabe lo que es pasar por esto, ¿no? Que a lo mejor lo puede asimilar mejor que un peleador que le pasa por primera vez. Entonces, bueno, quiero pensar esa parte positiva dentro de lo negativo. Y Irati, otra de las focos de actualidad, evidentemente, está en esa espera que tenemos. Falta nada para la International Fight Week y todavía no sabemos con Pues sí. quién se va a enfrentar Ilia Topuria. No se ha anunciado nada. Parece que todo podría desvelarse este fin de semana porque es el combate entre Belal Muhammad y Jack de la Madalena y dependiendo de lo que ocurra va a actuar en consecuencia Islam Makhachev. Sí. Pero es una espera larga, cruel, terrible y que nos tiene a todos en ascuas. A ver, al final el equipo de Khabib Makhachev se ha salido con la suya, evidentemente, ¿no? Porque querían forzar la máquina a llegar hasta este punto. La UFC lo ha intentado firmar antes, evidentemente no está firmada el combate, pues si no ya se hubiera anunciado, esto es evidente. Ilia ya lleva tiempo en campamento, Makhachev vive en un campamento permanente, ¿no? Sí, sí. En las montañas de Dagestanís, en el Tampoco complejo... hay mucho más que hacer por ahí, ¿eh? Sí. No sea sacar las cabras ahí, que se compró ahí una, Sí, en la granja que joder, tiene. una granja que es tremenda, ¿eh? Sí, sí, sí. Caballos y todo. Sí, sí. A ver, yo me decía antes del enfado de la UFC. Yo te puedo decir que la UFC tiene una chinada tremenda. Porque en la realidad, con el equipo de Khabib, hace poco vimos que Hunter Campbell estuvo en Dubái. Que viajó a posta. Viajó a posta solamente Ujú. para convencerles de presentar, de firmar el contrato antes y anunciarlo antes. Porque claro, cuanto antes anuncies, antes puedes empezar a vender entradas para la International Fight Week. Evidentemente no los convenció. Y bueno, el problema es que todo esto ocurre en un contexto
de negociaciones para renovar derechos de televisión Claro. en Estados Unidos, y tú tienes que ver lo que puedes vender de pay-per-views para conseguir un contrato al alza o un contrato a la baja. Los números de UFC 314 no fueron buenos, los números de UFC 315 van a ser muchísimo peores porque o sea, es imposible pensar que este pay-per-view puede salir bien a nivel de ventas. Entonces necesitan un 317 muy, muy potente. Final Eso de pasa año, por Ilia. sí, claro. Ya sabemos que Ilia va a pelear ese día porque, vamos, es que lo ha dicho él mismo y a Sí, él sí. se lo han dicho varias veces de la propia UFC. Solamente falta por conocer el rival. Y ahora el punto es, si gana Belal, Claro. a priori Islam no sube, a priori Khabib no rompe su palabra de que las relaciones humanas están por encima de los cinturones. Recordemos que esto lo dijo él mismo hace apenas unas semanas. Y si gana Jack de la Madalena, sí debería subir Islam a pelear directamente por el doble campeonato, que a mí me parece totalmente respetable, que está en su derecho. Ha defendido Sí. el cinturón 4 veces, Sí, sí, pelear el por el doble mismo derecho que campeonato. O tiene sea, poca gente Ilia se lo lo puede tener Islam. Claro, eso, poca eso hay que gente se lo ha ganado respetarlo. más que Islam, pero evidentemente estás llevando a un punto de ahora mismo bloquear. El problema es el bloqueo, la no es división. la decisión. Entonces, De bueno. todas formas, el propio Belal Muhammad ha dejado claro que la situación es esa, ¿no? Dentro de su amistad con el equipo de Islam Makhachev, ha dicho, oye, no os preocupéis, o sea, como diciendo, sé que la situación es esa, que estáis esperando a mi combate, tranquilos porque el cinturón me lo voy a quedar. Bueno, Sí. eso es lo que La, dice. la ironía de la vida es que al final, evidentemente, pues Khabib y Ali Abdelaziz quieren que suba Makhachev, ¿no? O sea, esto creo que ha quedado patente ya de forma repetida. Quieren que sea doble campeón y quieren que no pelee con Ilia Topuria, por si no, evidentemente, ya se habría firmado esa pelea, repito. Entonces, Ali es agente de Makhachev y agente de Belal Muhammad. En cierta medida entiendo que Ali preferiría que perdiera Belal este fin de semana, Claro. uno de sus representados, porque eso le facilitaría un poco la vida, ¿no? Bueno, no sé, vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo que está claro es que Ilia el 28 de junio va a pelear por el cinturón y aquí falta por ver contra quién. Pues esperaremos a ver qué ocurre este sábado, porque posiblemente podamos tener noticias, pero claro, evidentemente al final. Así que vamos a analizar un poquito lo que puede ocurrir en UFC 315, una gran cartelera desde Montreal, una cartelera que viene coronada con 2 peleas de campeonato y que vamos a analizar ahora mismo aquí. El último asalto. Todo sobre la UFC en Radio Marca. Bueno, pues vamos con esa cartelera UFC 315. Ya hemos visto que nos hemos quedado sin la presencia de Joel Álvarez, que es una auténtica pena, pero aún así tenemos 2 peleas por el campeonato que me parecen interesantísimas. Irati, Pedro, ¿os parece que empecemos con el coestelar? A mí me gusta mucho. Es A mí el también. campeonato del peso mosca, una leyenda, una campeona que ha tenido pues uno de los reinados más largos, como es Valentina Shevchenko, que se va a enfrentar a la retadora francesa, además en Montreal, en Quebec, con todo el público francés seguramente a su favor, Manon Fiorot, que me parece una fuerza de la naturaleza, una mujer que viene además con una racha tremenda, lleva 7 victorias ya consecutivas en la UFC, un récord de 12-1, perdió el último... El primer combate que hizo en su carrera y luego ya ha agarrado la racha. Yo la veo una peleadora fortísima, muy completa, va a ser más alta, más fuerte, más grande que Valentina Shevchenko, pero Valentina Shevchenko es la ilustre veterana. A mí me gusta este combate. Dejadme que empiece con las cuotas y me decís a ver qué os parece. Tiene Winamax, 1,66, favorita a Manon Fiorot, frente al 2,15 de Valentina Shevchenko. O sea, que dan favorita a la retadora, a la más pujante Manon Fiorot. Sí, no sé a mí si os sorprende esto o no. A ver, hay que decir que es verdad que viene muy fuerte, como comentas. También hay que decir que Valentina Shevchenko, si no recuerdo mal, es su 12ª pelea consecutiva por el título. Sí, es una O barbaridad. sea, es una absoluta locura, una absoluta leyenda. Bueno, es cierto que, fíjate, en el countdown decía Fiorot que una de las claves es que Shevchenko no es la que era antes y ya es mucho menos dominante sus peleas de lo que era en su momento. Él tuvo esa venía con 7 victorias, que es el récord en la UFC, récord de defensas consecutivas de una mujer como campeona de la UFC. Perdió el título con Alexa Grasso, además de esa manera también con un error, se lo hizo pagar la mexicana. Hicieron el segundo combate, fue empate. El tercer combate cerraron la trilogía, ahora ya sí, con la
victoria de Valentina Shevchenko, que recupera su título. Es cierto que es un reinado nuevo, que el tiempo pasa, que es lo que decía Manon Fiorot, pero bueno, yo creo que es una de las mejores peleadoras de la historia de la UFC y que, bueno, pues tiene 35 años, es decir, está todavía en una buena edad la gran peleadora kirguisa. El problema yo creo que ahora mismo las nuevas generaciones, como puede ser Manon Fiorot, son muy completas, tanto peleadoras como peleadores, son muy completos todos. Y la última pelea contra Alexa Grasso, Valentina Shevchenko llevó la pelea al suelo, consiguió, digamos, tener un poco de experiencia, pero sí que hemos visto a Manon Fiorot, que es una gran striker, contra Erin Blanchfield también demostrar que en la lucha no tiene ningún problema en defenderse, que es muy buena. Por lo tanto, yo pienso que están bien las cuotas y que es favorita por ese tema, por la que yo la veo muy completa. Creo que representa una nueva generación, una peleadora fortísima, que es muy potente y que yo creo que puede darle un susto gordo a Valentina. Gana por decisión, casi todas las últimas las ha venido ganando por decisión, que eso... Bueno, puedes decir, hombre, pues no es finalizadora, pero también quiere decir que puede hacer los 3 asaltos, claro. 5 asaltos al máximo nivel, compitiendo hasta el final. Sí, ¿no? es verdad que también un tópico, ¿no? Pero que en este caso es muy real, y es que Shevchenko, Valentina, tiene mucha experiencia en combates a 5 asaltos, ¿no? Entonces es los dos rounds de campeonato, ¿no? Que se suele decir, vamos a ver también cómo le sientan, ¿no? A la peleadora francesa afincada en Niza, que bueno, es verdad que si consigue mantener la pelea arriba, yo sí creo que puede ser bastante superior. Y eso que Valentina es, claro, es también una gran pateadora. Y la ironía que también pelea Alexa Grasso en esta velada. Exacto, que eso también comentaremos, porque luego comentaremos el combate con Natalia Silva, que puede ser ahí, yo creo que está bien colocado en esta cartelera. El caso de Manon Fiorot, quitando ese debut en las artes marciales mixtas, tiene además un 7-0 dentro de la UFC, un 12-0 dentro del mundo del Muay Thai, campeona del mundo amateur de MMA en IMAF, es decir, que es una competidora tremenda, ponla en la disciplina que le pongas, sabe ganar, sabe vencer, que eso yo le doy mucha importancia, ese saber estar ahí. Con lo que me gusta Shevchenko... O sea, ves a Fiorot, ¿no? Ves nueva campeona. A New. Me tiro por Manon Fiorot. Me da la impresión de que se lo va a llevar por decisión. Yo por ahí iba los tiros también, solo que me gustaría mucho que ganase Valentina por el tema de que Zhang Weili también consiguiese una victoria, y si diese ese combate a futuro me gustaría ver eso, pero no sé si Fiorot nos lo va a permitir. Bueno, y de reojo lo que comentabas, Irati, hay un combate entre Alexa Grasso, la ex campeona, y Natalia Silva, que también está en una trayectoria fantástica, la peleadora brasileña. Las cuotas de Winamax para este combate es Alexa Grasso 2,75, favorita Natalia Silva, que se paga a 1,45. De ese combate seguramente podría salir de nuevo la retadora. Podría ser de nuevo Alexa Grasso con Valentina Shevchenko, Natalia Silva con Manon Fiorot, ya veríamos cuáles son las combinaciones, pero es buen combate también, ¿eh? Las cuotas apuestan por las caras nuevas, no confían en la vieja guardia, la gente piensa que van a vencer la nueva generación, y sí que es verdad que tiene 12 victorias seguidas Natalia Silva, es una peleadora buenísima que viene de ganar a Jessica Andrade. Pero yo también, Alexa Grasso es una striker de élite, también tiene mucho bagaje. Este combate sí que le veo más apretada, aunque no sé, sí que verá que 12 victorias seguidas, invicta en la UFC, como que impone mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Y evidentemente nos tenemos que quedar con el combate estelar, el combate en el que todos estamos esperando, combate del que posiblemente dependa ese futuro de Ilia Topuria, depende de lo que ocurra en ese combate, como decía Sirati. Belal Muhammad con Jack de la Madalena, va a ser el combate estelar, título del peso welter. Ya hemos comentado ahí las cuotas donde la tengo. A ver, de Winamax, Belal Muhammad, favorito 1,44, Jack de la Madalena se paga a 2,75. La verdad que Belal Muhammad, el campeón al que nadie quiere, el patito feo, pero el hombre que siempre se las apaña para ganar. A ver, tiene en la realidad, me acuerdo, estuve en Manchester yo, en la pelea que consiguió el cinturón contra el Leon Edwards. Tiene muy poco carisma. Yo creo que él lo intenta, va con las gafas, con las medallas, la camiseta de los Chicago Bulls, tal, pero no. Dicho esto, 11 victorias consecutivas, racha de 11 peleas sin perder, tiene un no contest con Leon Edwards, y es capaz de... O sea, es un tipo que, no es divertido, pero sabe cómo ganar. Es la realidad, ¿no? Entonces, llegado a este punto, es un tipo que también ha frenado rachas impresionantes. Frenó la racha, creo que fueron 15 victorias consecutivas de Sean Brady, frenó 12 victorias consecutivas que llevaba Leon Edwards, y ahora se enfrenta a un Jack de la Madalena que se presenta con 17 victorias consecutivas. Recordemos que de la Madalena perdió sus 2 primeros combates en profesional y luego ganó 17. Es otro igual también, es increíble, igual, ¿no? Pierde sus 2 primeros combates.
parece que le diría, mira, chico, casi mejor que te dediques a otra cosa. El hombre sigue, 17 victorias consecutivas, es campeón en Eternal, que también es una factoría de peleadores, llega a la UFC, va ganando todos los combates, además de manera espectacular, ¿no? Porque es uno de estos peleadores que tiene un estilo de los que gusta al público, pero no siempre el que tiene el estilo más espectacular es el que gana, sobre todo cuando te enfrentas a peleadores del estilo de Belal Muhammad, que va a neutralizar tus virtudes, te va a competir, va a ganar. La mayoría de las victorias de Belal Muhammad son decisiones. Es el tipo de campeón que yo creo que da cierto miedo en la UFC. Dice, como todos me salgan así, se nos desmonta aquí el chiringo. Sí. Pero es lo que hay. A ver, es verdad que seamos sinceros, Jack de la Madalena no debería estar aquí. Él tuvo una lesión. Vuelve ahora más de un año después. Era el número 5. Y él iba a pelear con Leon Edwards en la cartera de UFC Londres. No iba a pelear con Brady. ¿Qué pasa? Que la lesión de Sakhbar Ramonov impide que pelee Rakhmonov en esta cartera. Tienen que buscar una alternativa. Y esa alternativa fue Jack de la Madalena. Entonces, bueno, pues la vida, ¿no? Al final, esto es así también en la UFC, lo vemos, muchas otras lesiones y hay oportunidades que se te presentan que tienes que aprovechar o que puedes aprovechar. Él la puede aprovechar en este caso. Creo que es un peleador que, más allá de que es un striker fantástico, tiene muy buena defensa de derribos también. Entonces, porque siempre le intentan derribar, la realidad. Sí, bueno, siempre dicen, ¿cómo le ganamos a este tío? Pues derribándole, pero luego no le derriban en realidad. Así que cuidado con De la Madalena, pero también te digo una cosa. Me parece buen combate con Gilbert Burns en ese sentido, ¿no? De demostración de madurez. Yo creo, si me invitas, me dices que pienso tal, yo creo que es un combate que, ojalá, en mi opinión, gane Jack de la Madalena, pero creo que 8 de cada 10 lo gana Belal. Yo, fíjate, no sé por qué, a lo mejor me voy a tirar el triple del mes, del año. Cuidado, creo que va a haber sorpresa por dos cosas. La primera es eso, Belal es un tipo que va a la decisión muchas veces y sí que es verdad que Jack de la Madalena se vio contra Gilbert Burns, que puede ser dominando en el suelo, pero siempre tiene la sensación la gente de que te puede finalizar el combate en cualquier movimiento. A lo mejor está en una toma de espaldas como le pasó con Gilbert Burns, se da la vuelta, se levanta, te pega un rodillazo y te finaliza. Otro punto muy importante, la gente se piensa que Belal le va a dominar en suelo y que Jack de la Madalena no es peligroso. Hemos visto un vídeo hace escasos días de Jack de la Madalena sometiendo a Craig Jones, que es uno de los mejores nombres del jiu-jitsu actualmente. Es un peleador muy reputado en jiu-jitsu, un jiu-jitero muy bueno, que no solo le somete, sino que le pone a dormir. El tema está en que también ha circulado el rumor en redes, como Craig Jones es una personalidad también muy cómica, se decía que a lo mejor era broma tal, pero el propio Craig Jones ha dicho, no es broma, debería retirarme porque este tío me haya sometido a mí y la broma soy yo. No es que haya sido esto broma, sino que la broma soy yo. Entonces, yo digo que cuidado. O sea, obviamente el favorito es Belal. Lo normal sería que ganase Belal, pues eso, por decisión, llevándote al suelo, ganando el terreno en la lucha. Pero yo digo que cuidado con Jack de la Madalena. Bueno, ya me has hecho a mí dudar, ya me pone... Ojo, Jack de la Madalena, de las 17 victorias, tiene 12 por KO, 2 sumisiones, pero por KO, 12 triunfos. Es un pegador, además también tiene un striking muy bueno, da más prioridad al boxeo que al pateo, pero cuando mete las manos las mete con total dureza. Tiene la dureza también, esa nata de los peleadores australianos que vienen también de esa tradición de muchos deportes, del rugby, del fútbol australiano. Es decir, son tipos que son terribles y, bueno, quizás no, si gana Jack de la Madalena, suponemos que tendría que ser por finalización, ¿no? Claro, yo pienso que a puntos... Es difícil... Que Belal es un tipo correoso, o sea, fíjate, es un Brady que me llama una racha increíble, lo que tú dices, le logró finalizar. Es un peleador que yo creo que está muy infravalorado por eso, porque no es muy carismático, pero enfrente tampoco tiene a don carisma. O sea, ya de la Madalena es carismático por lo que hace en el octágono, pero fuera de él tampoco es una persona que se promulgue mucho por redes ni nada, pero es un tipo que cae bien, yo creo. Es un tipo sencillo, que es entretenido de ver y yo creo que va a ser un combate, un choque de estilos bastante interesante. Bueno, pues eso lo tendréis en la cartelera de Montreal UFC 315, que creo que va a ser una buena cartelera, aunque nos hemos quedado, sobre todo por las dos peleas de campeonato, nos hemos quedado sin la presencia de Joel Álvarez, que es una auténtica pena. De todas formas, de Jack de la Madalena y de José Aldo vamos a hablar dentro de muy poquito en tu sección, ¿no? Cosas bastante curiosas. Curiosas, sí. Muy curiosas. ¿Os parece que vayamos entonces con esa sección que tanto nos gusta, que es el Sonrisas y Lágrimas de Pedro de Pablos? Por favor, vamos allá, vamos allá. Man, bout them bad. You ready? Coachy load from in a Netherland. Where the grabbers think like Ali get up on.
The scheme hot today, we are the weatherman. A boy shoulda drop, but the beretta jam. Long time we Esa no música que nos tiene a todos ya locos, porque es la música que indica que comienza la sección Sonrisas y Lágrimas, en este caso dedicada a dos de los protagonistas de la cartelera de UFC 315 que vamos a ver este sábado en Montreal, en Quebec. Tengo dos anécdotas que quiero contar, sobre todo la de José Aldo, porque ya le digo, le hemos tocado poquito en lo que es análisis, pero tengo muchas ganas de verle. Pues José Aldo es un tipo muy querido y además creo que la UFC está siendo un tanto injusta con él porque le han puesto a Zahavi que yo creo que con la edad que tiene Aldo y con la leyenda que es, si vuelve de retiro se merece tener combates un poco más llamativos. Sí que es verdad que Zahavi es un veterano de la UFC, que la gente se piensa que es un prospecto nuevo, pero nada que ver, tiene ya sus 37 años, pero... Por cierto, un momentito. Sí. Porque Cuéntame, Jorge. tenemos la cuota de Winamax de este combate, precisamente de José Aldo, que se enfrenta a Yaman Zahavi. ¿Quién pensáis? A ver, ¿qué van a dar como favorito? Zahavi. No, yo creo que Aldo. Sí. No, yo tengo la trampa de que ya la sabía. Bueno, hombre, claro. José Aldo, favorito. Lo pagan a 1.43, a Bien. Yaman Zahavi a 2.80. Vale. Dicho esta cuota de Winamax, vamos con ese Sonrisas y Lágrimas. No, la historia de José Aldo sí que nos remontamos a antes del retiro. Es un peleador que fue una leyenda, campeón de peso pluma. Tenemos una histórica rivalidad la que tuvo con Conor McGregor, que es a donde vi incidir un poco una historia previa a ese combate. Y es que esa rivalidad, pues todos sabemos que Conor McGregor se metió en la mente de José Aldo, pero lo que mucha gente no sabe es que antes de ser noqueado en 13 segundos, en la preparación de ese combate, tuvo un topo en el gimnasio José Aldo y que eso le estuvo comiendo la cabeza mucho tiempo, porque resulta que se dio cuenta pues 5 meses antes durante la preparación que se estaban filtrando cosas que no se deberían de filtrar, estrategias de combate, lo que tenía pensado hacer, y entonces José Aldo empezó a darle run run a la cabeza, ¿qué hago yo para enterarme de quién es el topo, cómo me entero? Y él sí que dice que en su cabeza no estaba tan preocupado porque un peleador tiene el ego de, bueno, que se comente lo que sea, yo voy a hacer mi pelea, le voy a ganar igualmente, pero su entrenador sí que estaba muy mosca con esto, y lo que se les ocurrió hacer es empezarse a inventar lesiones de compañeros. Se iban inventando lesiones de diferentes compañeros para saber quién era el compañero que estaba filtrando toda esta información, y fueron durante semana, pues una semana se lesionaba uno, se filtraba, otra semana se lesionaba otro, se filtraba, y al final acabaron dando con el topo, que sí que es verdad que José Aldo, por temas de respeto, y dice que como él encima era un peleador en ese momento campeón, muy prestigioso, no quiso dar el nombre para no entrar en detalles y que la gente se echase encima de ese peleador, porque supongo que no sería muy reputado y le podría arruinar la carrera, pero sí que le expulsaron del gimnasio, como él dijo posteriormente, porque obviamente, pues ya te digo, estaba filtrando toda la información y encima en un combate tan importante como el de Conor McGregor, que luego encima vimos cómo Conor McGregor tiene una estrategia preparada a los 13 segundos y a la gente empezó a hacer especulaciones sobre ¿será porque se filtró esto y lo otro? Así que esa fue la estrategia de José Aldo para impedir que hubiese más topos en el gimnasio, que fue inventarse lesiones de compañeros. Una semana la pierna a uno, otra la mano a otro. Oye, pero qué clase encima, ¿no? Pero ¿No desvelarlo? el topo sigue entre nosotros. No, el topo fue expulsado del gimnasio. El Solo, topo- solo del gimnasio. el ¿no? topo le cayó de la vida de- Claro, fue no se expulsado. sabe. Al topo le cayó la del pulpo, ¿no? Pero claro, Sí, pero no. en secreto, ¿no? Pero que ese es el problema, que al no hacerlo oficial, obviamente supongo que en Brasil, si se va tendrán que estudiar el gimnasio, y si se va de un gimnasio una persona, tendrían ojo para saber que, oye, no vamos a fichar a este tío que se va a poner a filtrar información. Pero sí que es verdad que lo que sí que está en duda es, no sabes si fue Conor McGregor el que pagó a ese tío, como pasa muchas veces que hay gente que contrata espías. Pero una cosa es espías. O sea, el espionaje industrial existe Claro. en las MMA, vamos, eso es... Eso sí, pero Bueno, ya, eso es más viejo que la tos. ya un también, topo ¿eh? que filtra la prensa, no un gimnasio, porque la gente que contrata espías es para que tú después vayas al gimnasio y esto no se haga público. Yo te contrato a ti como espía, tú me comentas y yo en privado hago mi estrategia, pero que la prensa se haga eco de las estrategias de José Aldo de cara a una pelea tan importante como la de Conor McGregor, pues obviamente, sobre todo a su entrenador, no le sentaron nada bien y tuvieron que idear algo que fue lo de inventarse lesiones para que no volviese a pasar. Y sí que verá que desde entonces, que se sepa, no hubo más topos en el gimnasio, por lo tanto la estrategia fue 10 de 10. Oye, ¿cómo veis a José Aldo? Porque es una carrera tan extraña, habiendo sido uno de los mayores reinados también de la historia de la UFC, pero luego se va, hace unos combates de boxeo, pero que tampoco son de perfil alto para el perfil que él ha tenido como campeón de la UFC. Es decir, no es lo que hizo McGregor, ni es lo que Sí. hizo Ngannou, ¿no? Sí, no, Combates de máximo nivel, sino que participa en unas veladas, bueno, pues normalitas. Regresa a la UFC, le tenemos aquí en esta cartelera, es como estoy, no estoy. A ver, yo Me creo... desconcierta a mí mucho
un peleador tan bueno y tan grande, ¿no? Esa indefinición, yo creo, de lo que es su carrera. Es verdad que desde que volvió ha estado en tres pay-per-views, ¿vale? Eso que es verdad que no lo meten en una Fight Night, no lo meten en el Apex y tal. Pero es cierto que los rivales que le han puesto ha sido explotar muy poco lo que puede ser José Aldo. Vale, a lo mejor para empezar, bueno, te ponen a Jonathan Martínez, que además venía de esos caos por pateo impresionantes que había tenido, tal y cual, vale, para ver en qué nivel estás, ganó esa pelea. Y luego es verdad que perdió con Mario Bautista por una decisión dividida en el 307, pero la sensación es que, joder, podían haberle puesto algo, o sea, podían haberle explotado mucho más, es decir, algo mucho más atractivo que traer de vuelta a José Aldo a la UFC para este tipo de combates de un perfil relativamente bajo. O sea, seamos sinceros, nadie está hablando en la previa del pay-per-view de que pelea Aldo. Ya. O sea, bueno, sí, lo mencionas porque está aquí, Sí. es una leyenda y tal y cual, pero ese combate no es el que te atrae, ni mucho menos. Yo creo que a la UFC no le gusta nada estos falsos retiros. Cuando dice la gente me retiro y vuelvo, es como te retiras y vuelves, pues asumes las consecuencias de que obviamente Sí. te damos la pelea de retiro en su momento. Ahora si vuelves, te vamos a dar los prospectos que creamos convenientes, pero yo pienso que una leyenda como él, como no es que le estén maltratando, pero yo creo que deberían ponerle peleadores un poco más mediáticos. No te estoy pidiendo un top 5, pero un peleador aunque sea que tenga más bagaje, que esté en su posición, una leyenda, un estatus más de peleador Sí, veterano. sí. Pero no un veterano como Zahavi, que sí que es veterano, pero no tiene mucho nombre. Encima es el local, que a priori le van a animar más a él, aunque José Aldo es un tipo muy querido. Igualmente, imagino que si gana este combate ya le irán poniendo a alguien mejor, pero claro, tampoco tiene 25 años José Aldo. Por lo tanto, es como, ya que le queda poco, trata mejor, un poco mejor a tu leyenda. Pero un inciso, Sí. a propósito del espionaje, ¿vale? Se ha desvelado una nueva forma, ¿no? Una nueva trama, a ver. Sí. Vamos, pero vamos. una nueva forma absolutamente inesperada. Si habéis visto el primer capítulo de UFC Embedded de este 315, ¿vale? Está en YouTube, o sea que la gente pudiera verlo ahora después. Bueno, pues hay un frame del reportaje, ¿no? En el que se ve una pizarra del gimnasio de Belal con todo el game plan de Belal. Madre mía. O sea, Es lo que me decía un amigo, se ve a ti todo. te mandan a espiar y tocas el timbre, ¿no? Rollo- Pues entonces igual hacen ahí, vienen las cámaras de la UFC. No recuerdo ahora mismo el plan completo, pero pone Y jab, pone la pizarra empezar con con todos un jab, tal, o sea, lo pone todo. Entonces no sé si será aposta de algo, pero quiero decir, ya el siguiente nivel Entonces- ha sido que la propia UFC desvele lo que va a hacer Belal, bueno, diciendo Belal no Y queremos luego, que pero ganes. luego está el gran misterio. ¿Es un descuido? Claro. O está ahí todo el game plan al contrario, que es todo lo que no van a hacer para mandar... A lo mejor es guerra fría. A lo Una mejor guerra ahí fría sí, de sí. te pongo esto aquí para que pienses que es Donde esto y luego existe no. el espionaje, existe el contraespionaje. Eso también es de... Puede ser. Desde los tiempos de los romanos, casi, prácticamente. Pero, o sea, que vamos, pues nos vamos a fijar. O sea, que está la pizarra con todo Sí, el sí, game sí. plan. Por eso hay que echar un ojo. Además que, joder, yo creo que uno de los puntos fuertes de la UFC para vender sus... Esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero Ujú. creo que los countdown, los Hombre, sí, UFC sí, Embedded sí. están Sí. muy bien Sí, hechos sí, sí, sí. Contenido de y es primer algo que nivel. muchos deportes deberían aprender de la UFC. ¿eh? Sin duda, totalmente de acuerdo. Hasta el punto de que tú empiezas una semana viendo una cartelera que no te llama mucho la atención, empiezas a ver el contenido que te manda la UFC y el viernes por la tarde estás ya que te subes por las paredes porque quieres ver esos combates de lo bien tratado que están. Pero nos vamos a ir al otro gran protagonista de sonrisas y lágrimas. Nos vamos, más lejos no nos podemos ir, a las antípodas. Vamos a por Jack de la Madalena, ¿no? La que ha El nombre ya nos encanta, por supuesto. La que ha podido liar ya A de la ver. Madalena, porque hace unas semanas él iba a hacer un evento en un bar donde hay dos versiones, ¿vale? Primero está la versión del bar, que es donde viene toda la polémica. El bar, pero no el de los árbitros. El del No, bar un de- bar, el bar de los de árbitros toda no, la un bar, vida, un ¿no? sitio donde iba a hacer él, pues como un evento, el típico evento que va un peleador conocido y ha surgido dos versiones, que es la primera, el sitio donde iba a ir él a hacer este evento, hizo un post donde decía que él iba allí a recaudar de fondos para poder pagar a su equipo el viaje a Estados Unidos y demás, y a Canadá, y poder preparar mejor el campamento. ¿Qué pasa? Según se filtra esto, el equipo de Jazz de la Madalena rápidamente contacta con varios medios para filtrar información de que esto es mentira, no es que quiera recaudar fondos de la gente para poder pagar, porque da una imagen, claro, de que es un peleador que está peleando por el título tan necesitado, da una imagen muy mala de la UFC. Entonces, el equipo de Jazz de la Madalena filtra que no va a ser así, sino que va a ser, pues eso, un evento donde él va como cara visible y se le paga por el hecho de ir. Es como la estrella invitada, él cobra cierto caché por ir y con ese dinero, obviamente, pues iba a poder viajar, iba a ser más fácil el campamento, iba a ser más fácil todo. Entonces, hay la teoría de que la UFC, cuando el bar o el sitio donde iba a ir a de la Madalena a hacer el evento, publica esto del crowdfunding, dice,
negar eso ya mismo, porque no podemos dar una imagen de un peleador que está luchando por un cinturón, que esté necesitado de dinero, que no tenga dinero suficiente para pagar a su equipo y que ha hecho Jack de la Madalena para evitarse de líos. Canceló el evento. O sea, al final ni cobró crowdfunding, ni cobró el evento pagado. O sea, no sabemos cómo han dado estos meses para hacer un campamento como a él le gustaría, pero sí que el cobro que iba a recibir por este evento, que le iba a ayudar bastante con el campamento, se ha cancelado por el hecho. Hay un rumor muy fuerte de que la UFC ha contactado oye, ¿qué es esto de que estás haciendo un crowdfunding en un bar para conseguir dinero para pagar a tu equipo para viajar a Estados Unidos? Dice, no podemos dar esa imagen de un peleador como tú. Claro. Dice, niega esto ya mismo y di que es que te iban a pagar o lo que Es fuese. que suena, ¿no? Sí. Jack de la Madalena rifa un jamón entre la papeleta para costeárselo. Bueno, no, estamos hablando de un hombre que va a hacer el campeonato de la UFC. Lo que es la realidad. O sea, hay muchos peleadores que no crowdfunding, pero sí que hacen muchos eventos o seminarios, incluso en ciertas partes de sus respectivos países. Van haciendo seminarios, apariciones, porque no tienen suficiente dinero. Y ya ni hablamos de los que acaban entrando por primera vez en la UFC. Sus primeros combates hay mucha gente que no tiene lo suficiente ni para hacer un trabajo completo como peleador. Tiene que hacer trabajo secundario, como le ha pasado a muchos peleadores. Bueno, y eso que de cuentas sabe, porque ha estudiado en la universidad, ha estudiado contabilidad, era ejecutivo de cuentas, es universitario, lo que pasa que llevo un momento y dijo, bueno, pues dejo de dejar las cuentas y me dedico al mundo de la pelea, que se le ha dado muy bien. Pero lo sigue haciendo. Es un tipo, sí. Ha hecho cuentas y ha dicho, yo creo que a lo mejor no me da para llegar muy bien, digo, vamos, pero al final nada. No sé por dónde habrá sacado el dinero, pero del evento no ha sido, porque lo ha acabado cancelando. Bueno, pues Jack de la Madalena. Jack de la Madalena, que viene de Australia. Como siempre nos gusta despedir este programa, que creo que hemos tenido un programa muy completito. No sé si os queda ahí algún apunte que dar, algo que se nos haya quedado en el tintero. No, yo creo que le vamos a decir a Gonzalo que si se puede quedar en Japón. No hace falta que vuelva, No viene, le dejamos ahí. Te digo una Pero cosa, que no le llegue esto. 2 semanas, apagón nacional, lesión de Joel. Como siga Gonzalo en Japón, Topuria en unos días no va a anunciar algo malo. O sea, yo prefiero hasta que vuelva. Hay que echarle la bronca. No estuvo en el evento de Rizin, ¿no? O sea, ya no lo contará, pero joder, estuvo Pereira, estuvo Prochazka con la vestimenta esta de los sumos, dándole un gong. Y no estuvo Gonzalo. Y Mark Coleman, también con la vestimenta del sumo, que fue un espectáculo. Tenía que haberse llevado la grabadora, pero bueno. No os preocupéis que la semana que viene tenemos aquí al gran timonel, a Gonzalo Campos. Yo creo que aunque no haya estado, hemos tenido unos contenidos muy buenos. Muy bien. Y como siempre nos gusta despedirnos con música. En este caso tiro ya ahí un poquito más a mi terreno, porque vamos a ir con el walkout de Jack de la Madalena. Yo lo del walkout a mí me cuesta porque siempre en el boxeo se llamaba el ring walk. Claro, pues el camino al ring. Aquí como no hay ring, que hay octágono, se llama el walkout. Y lo hace con sus paisanos, como no, si es australiano, pues tiene que hacerlo con ACDC. ACDC que además viene en el mes de junio, vienen al Estadio Metropolitano. Yo ya tengo mis billetes, ya les vi en el Estadio Vicente Calderón, les voy a volver a ver en el Estadio Metropolitano, que es una auténtica maravilla. Así que Jack de la Madalena sale siempre con un tema de ACDC que se llama TNT, trinitrotolueno, es decir, dinamita australiana para el combate estelar de UFC 315 que veremos este sábado con TNT. Nosotros y con ACDC nos despedimos, les esperamos la semana que viene, ya estará aquí el gran timonel, tendremos aquí a Gonzalo, así que nos vemos la semana que viene, por favor, sed buenos. You know what I mean? Women to the left of me, and women to the right. Ain't got no gun, ain't got no knife. Don't you start no fight. 'Cause I'm TNT, I'm dynamite.